Buenos días, amigos de Nuevas Generaciones. Nuevamente, pues ya la segunda clase de este 2021. Y pues ya después de los festejos de Navidad y Año Nuevo y la intercesión por la ciudad aquí en San Luis, pues y también intentando regresar a la normalidad, vamos a retomar la serie Milagros que enseñan. Esta sería la octava parte. Y vamos a ver hoy lo que es el tema de la hija de Jairo, más bien la historia de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Es el título que tiene la Biblia Reina Valera, la revisión 60. Y como pueden ver, pues hoy vamos a ver dos milagros en una misma historia. Jesús estaba regresando del otro lado del mar de Galilea, y yo creo que recuerdan que fue a liberar y restaurar al endemoniado gadareno, y se regresó, ¿sí lo recuerdan, verdad? Bueno, pues a la orilla del mar de Galilea, cuando Jesús regresó, había mucha gente que seguía esperándolo. Dice Lucas, no Marcos, dice Lucas que no se fueron de allí. ¿Por qué? Pues porque Jesús se fue en la noche del día anterior y regresó en la tarde del día siguiente y allí seguían. Los dejó como entusiasmados, o no sé, aquí en México se usa la palabra picados, con las enseñanzas que le habían escuchado y los milagros que Jesús había hecho. Y como se quedaron allí, pues entonces seguramente también les tocó ver el milagro de la tormenta. Y aunque estaba oscuro y estaban un poco lejos, fueron testigos del viento que se desató y de la calma repentina que también se sintió después de que Jesús intervino. El caso es que Jesús y sus discípulos acababan de llegar a la orilla del mar de Galilea, probablemente ahí en Capernaum, y apenas iba a comenzar Jesús su nueva jornada cuando llegó a buscarlo un hombre llamado Jairo. Este hombre era el encargado de la sinagoga y tenía una niña que se estaba muriendo, estaba muy enferma. Y cuando Jesús iba a la casa de este hombre, supuestamente para sanar a la niña, de entre la multitud se acercó una mujer enferma que tocó el borde de su manto y sanó. Entonces, en este corto tiempo sucedieron dos milagros que van juntos, que por cierto los tres evangelios sinópticos también lo registran como dos milagros juntos. Y esta es la referencia bíblica de los tres evangelios sinópticos. Está en Mateo capítulo 9 versículos 18 al 26. En Marcos capítulo 5 21 al 43, que es lo que vamos a leer ahorita. Y en Lucas 8 versículos 40 al 56. Entonces dice así, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a leerlo en Lucas 5 versículos 21 al 43. Es bastante, pero es importante leer todo este pasaje. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él. Y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo.
Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Aquí quiero hablar un poco acerca de la muerte y de la enfermedad. Quiero decirte que ni la muerte ni la enfermedad eran parte del plan de Dios en la creación. La muerte y la enfermedad entraron a la humanidad por causa del pecado, pero el pecado estaba en el corazón del hombre. Era cuestión de un poquito nada más de tentación para que el pecado se consumara y generara muerte. Esto sucedió allá en el Edén. Pero la solución de todo esto ocurrió en Israel muchos siglos después. Y sucedió gracias a la venida de Jesús a la tierra. De esa solución, años después, incluso de Jesús, escribió el apóstol Pablo estas palabras en Romanos 6:23. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Dios, a través de Jesucristo, resolvió el problema del pecado. Realmente la muerte y la enfermedad no era ni es, más bien, un rival digno para Dios. Sencillamente porque Dios es inmortal y es eterno. Entonces la muerte no le afecta porque, vuelvo a decirlo, es inmortal y es eterno. Pero para resolver el problema del pecado como raíz de la muerte y de la enfermedad, Jesús se tuvo que revestir de un cuerpo mortal. Y nació como se había anunciado años antes de que naciera. Se anunció que iba a nacer de una virgen, que iba a concebir del Espíritu Santo, que es lo que celebramos precisamente en Navidad. Acaba de pasar esta celebración apenas hace unas 2 semanas, 3. Ahora, la parte difícil que le tocó a Jesús fue vencer el pecado. Porque por causa del pecado Jesús aceptó ser castigado hasta morir en la cruz. Entonces el problema es el pecado. Y esa sigue siendo la raíz de la enfermedad y la muerte. Y tiene autoridad sobre los que pecamos de manera voluntaria o involuntaria. Ahora, por otro lado, por cuanto el pecado es inevitable al 100%, todos en algún momento pecamos, aún después de Cristo. Y como el pecado pues es inevitable, también la muerte y la enfermedad existen y son inevitables. Pero aquí es precisamente donde también interviene Jesús, y a eso se deben precisamente estos 2 milagros que acabamos de leer. Esta historia nos muestra el poder de Jesús por encima de la enfermedad y la muerte. La muerte y la enfermedad son humanamente invencibles. La muerte no se puede resolver totalmente en un hospital o en un laboratorio. Y lo estamos viendo, ahorita estamos en pleno centro de la pandemia y es inevitable la muerte de ya casi 2 millones de personas alrededor del mundo. Porque la muerte no se puede resolver. Nadie de manera natural puede vivir para siempre, porque hay una ley espiritual que dice que en esta condición natural no se puede vivir la eternidad. Esto lo dice Pablo también en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50. Dice: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La ciencia de alguna manera puede medio controlar algunas enfermedades, pero no puede evitar la muerte. Sin embargo, Jesucristo nos demostró que Él sí tiene dominio sobre la enfermedad y sobre la muerte. Y lo demostró reviviendo a esta niña, a la hija de Jairo, y sanando a la mujer con flujo de sangre. Y quiero que veamos algunos detalles de cómo sucedieron estas cosas. Decía al principio que cuando Jesús iba regresando del otro lado del mar de Galilea, apenas iba desembarcando cuando se le acercó el papá de la niña, llamado Jairo, este hombre, y él era el encargado de la sinagoga. Entonces muy probablemente era la sinagoga de Capernaum, porque conocía a Jesús. Jesús había estado allí. Dice Marcos que lo vio y fue y se postró a sus pies, o sea, lo conocía. Y le rogó que fuera a su casa. Y además parece ser que había visto cómo sanaba a la gente también.
porque le dijo, ven a mi casa para que pongas tus manos sobre mi niña para que ella sea sana. Entonces él también había visto que poniendo sus manos sanaba a la gente. Y Jesús salió con él. Pero la multitud los empezó a seguir. Acuérdense que Jesús había ido y regresado y la gente lo seguía esperando. Ahora que iba a la casa de Jairo, pues también la multitud los iba siguiendo. Cuando iban en el camino, una mujer se le acercó por la parte de atrás. Esta mujer dice Marcos que por 12 años había estado padeciendo de flujo de sangre. Y había buscado atención médica, pero sin resultados. Al contrario, dice Marcos que le iba cada vez más mal. Y cabe aclarar que la medicina de aquel tiempo no era como es hoy, definitivamente muy diferente. No era pues como ir a un consultorio y una persona con bata blanca te atiende y te manda rayos X al laboratorio y todo lo demás. Realmente la medicina era un poco de investigación, muy poquito de investigación, y luego una mezcla de superstición y rituales, y a veces rituales demasiado crueles. El Talmud judío, que es uno de los tantos documentos que manejan los judíos, tiene un registro de las medicinas y los tratamientos para algunas de las enfermedades. Un paciente de aquella época que se llamaba Arístides escribió que la terapia a veces incluía bañarse en el río y andar descalzo durante todo el invierno, porque él fue el paciente precisamente. Otras veces dice que tenía que embarrarse de lodo y sentarse en el patio del templo del dios de la medicina grecorromano, que se llama Asclepio, o que se llamaba Asclepio. Y en peores casos, a veces tenía que cortarse para desangrar los miembros que estaban enfermos. Es decir, si tenía un dedo enfermo, bueno, se cortaba el dedo y se lo desangraban, supuestamente para que sanara. No dice aquí que la mujer con flujo hizo todo esto, pero es muy probable que se hayan hecho algunas crueldades con ellas intentando sanarla. Porque dice Marcos que con todos los tratamientos se acabó el dinero y de todas maneras le fue peor. Lo que sí podemos entender aquí es que Jesús sanaba de una manera diferente a como lo hacían los médicos de aquella época. Él sanaba a los enfermos sin perjudicarlos más. Tampoco les mandaba hacer algo doloroso para que sanaran. Él lo hacía simplemente con su poder. Él era el poder de sanidad. Lo único que necesitaba Jesús era que la gente, para sanar, creyera en él. Era cuestión de fe, pues. Y la mujer con flujo de sangre creyó, tenía fe, pero no solo en el poder de Jesús, sino en él como Dios. Por eso recibió la sanidad y recibió la salvación. Son las dos cosas las que recibió. Marcos 5:34 dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, el manto de oración de los judíos tiene muchos simbolismos, es lo que tocó esta mujer. No voy a hablar de todos los simbolismos, pero era algo similar a este manto que yo tengo aquí. Algo como esto que seguramente usaba Jesús. Es un manto, pues lo compré en un viaje a Israel. Y tiene algunas especificaciones claras con respecto a su confesión. Dice Números capítulo 15, versículos 37 al 40. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Estas son las franjas. Y por sus generaciones, dice, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul y os servirá de franja, dice, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Este manto originalmente tiene 613 borlas que representan precisamente las leyes mosaicas. Y de todas esas 613 borlas que representan las leyes mosaicas, 248 de esas leyes son promesas, básicamente son promesas. El resto, las 365, son reglas que se deben obedecer simplemente. No lo dice Marcos, pero sí lo dice Lucas, que lo que la mujer tocó fue el borde del manto, es decir, esta parte fue lo que tocó la mujer. O sea, literalmente estaba tocando la promesa de Dios con sus manos para ser sana. Los flecos, esto fue lo que tocó. Y yo creo que ninguna persona cuerda podría exigir
su sanidad a Dios, porque no podemos exigirle a Dios. No somos sanos por merecerlo tampoco, pues somos sanos por su bondad, o somos sanados por su bondad. Y la fe que sana consiste precisamente en creer en la bondad de Dios y en sus promesas de sanidad. Inclusive a pesar de nuestra indignidad ante la ley, porque hay que recordar que el flujo de sangre en una mujer la hacía impura. Y en esa condición la mujer no podía tocar a nadie, es más, ni siquiera podía acercarse a la gente. No lo vamos a leer, pero les doy la referencia que está en Levítico. Ahí dice las leyes acerca de las impurezas físicas, en Levítico 15, versículos 25 al 33. Pero ella lo hizo por fe, invalidando la aplicación de la ley y confiando en las promesas de Dios. Por otro lado, Dios, a través de Malaquías, había prometido sanidad a su pueblo. Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Quiero decirte que para los judíos el sol de justicia es el Mesías que ellos estaban esperando, o que están esperando todavía. Y sus alas son como este manto de oración. Estos serían como las alas. Es una... ¿cómo se le podría llamar a esto? Una representación solamente. Pero por eso dice que la mujer tocó el borde, pues pensando que estaba en la promesa de Malaquías el que él la podía sanar. Y la mujer, pues, incluso hubo una discusión ahí. Cuando Jesús sintió que esta mujer la tocaba, sintió que salió poder de él y preguntó quién la había tocado. Hubo una discusión ahí entre sus discípulos, porque pues obviamente había mucha gente a su alrededor, pero pues la mujer muy a tiempo confesó que ella había sido, y con algo de temor. Pero quiero decirte que eso no le molestó a Jesús. Al contrario, yo no veo que se haya molestado aquí, sino que la llamó hija. Y le dijo que era salva, y le dijo que quedaba libre de su enfermedad, y la mandó a su casa en paz. Y yo digo, qué belleza de Dios tenemos. Realmente nadie puede hacer esto sino solamente Jesús. Ahora, todo esto pasó cuando Jesús apenas iba acompañando a Jairo para sanar a su hija. Y parece ser que Jesús también aprovechó esto para probar la fe de este hombre que estaba desesperado por la enfermedad de su hija. De hecho, Jesús estaba despidiendo a la mujer cuando llegaron unas personas buscando a Jairo, que pues le llevaban muy malas noticias. Esos hombres llegaron para decirle que ya no molestara al maestro, porque también conocían a Jesús allí. Ya sabían que él era el maestro. Entonces, ellos fueron para decirle que ya no lo molestara, porque su niña ya se había muerto. Y decía que Jesús aprovechó esta interrupción, entre comillas lo digo, interrupción de la mujer, con este flujo de sangre, porque realmente Jesús estaba probando la fe y la paciencia de Jairo. Por eso le dijo aquí en Marcos 5:22, pero Jesús dice, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y esto es un llamado de Dios mismo a no flaquear en lo que Jairo había creído. No era tiempo de dejar de confiar en que Jesús tenía la solución al problema de su hija. Claro, esto ya no era un problema de enfermedad y de salud, sino un problema de vida y muerte. Pero yo quiero decirte aquí que Jesús no se detuvo por la mala noticia. Dice Marcos que Jesús siguió su camino hacia la casa de Jairo. Eso sí, ya no permitió que nadie más lo siguiera, sino solamente Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando llegó a la casa, vio todo el alboroto y el lamento de la gente. No sé si por la niña o por los padres, o por las dos cosas, ¿no? Porque puede suceder también, o tal vez por ninguna de las dos. Y parece ser que por ninguna de las dos, y ahorita lo vamos a ver un poquito más claro. Cuando Jesús vio todo el cuadro, les dijo a todos que se calmaran y que la niña no estaba muerta. Y la gente que había estado llorando
dice Marcos que se empezó a burlar de Jesús. Y yo digo, ¿qué pasó? ¿Por qué ese cambio tan repentino, pues? Y lo que sucedió es que en aquel tiempo, según los usos y costumbres que había en Israel en ese tiempo, había personas que cobraban por ir a llorar. Ellos llegaban tocando música triste y llorando. Y no solamente ellos, sino haciendo llorar a la gente con la música. Y después de que estaban allí, pues haciendo llorar a la gente y llorando ellos, se les daba un dinero. Y llegaban solos, así como los voluntarios que ayudan a veces a paliar tierra en los panteones, ¿no? Pero yo creo que tiene lógica, pues ¿cómo no se iban a burlar si eso representaba perder su comisión? Porque nunca antes nadie les había frustrado ese trabajo como hipócritas profesionales. Perdón por la palabra, ¿no? Pero eso era. Estaban llorando y en unos segundos se estaban burlando. Yo no sé quién llora así, o sea, ¿qué persona que está llorando en serio de repente deja de llorar para burlarse? Y parece ser que no solamente estaban llorando y luego se estaban burlando, parece ser que pronto aparte iban a estar bien enojados o con una actitud peor. Porque Jesús estaba a punto de hacer lo imposible. Los dejó todos afuera y solo dejó a los padres y a los 3 discípulos que lo acompañaron. No era momento de presumir su poder sobre la muerte. Porque para la familia de la niña era un momento muy doloroso. Creo que los padres que han perdido niños saben, o hijos, simplemente de la edad que sea, era un momento muy doloroso. Y para Jesús era un momento de compasión por una familia que había creído y que había confiado en él. Y digo, la familia completa. Era un hombre, yo me imagino que este hombre Jairo, al haber conocido a Jesús ahí en la sinagoga de Capernaum y haber visto los milagros y señales que hizo, la manera como enseñaba, le platicó a su esposa. Y también le platicó, voy a ir a buscar a este hombre. Entonces, este hombre era un hombre que a pesar también de los disturbios que Jesús había causado en sus primeras visitas a la sinagoga, le permitió seguir enseñando la palabra de Dios en la sinagoga que él administraba. Entonces Jesús entró donde estaba la niña con las 5 personas que le habían acompañado, ¿no? Y tomó de la mano a la niña y le habló. Y aquí llama la atención que Marcos, habiendo escrito su libro en griego, porque Marcos fue originalmente escrito en griego, le añadiera esta frase en hebreo y luego su traducción al griego. Este es un estilo literario que vamos a ver varias veces en el libro de Marcos. Pero en resumidas cuentas, Jesús le dijo a la niña, niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levantó y comenzó a andar. Y las personas que vieron todo esto se espantaron. Y digo, ¿qué no anhelaban eso en su corazón? Ver que Jesús resolviera. Obviamente lo estaban esperando. Yo no tengo una respuesta a esto, pero lo que sí te puedo decir aquí es que el poder de nuestro Dios realmente es asombroso. Y después de esto, Jesús mandó 2 cosas más. Primero, que no se desparramara esa información. Si recuerdan cuando recién comenzábamos, alguien empezó a difundir información de los milagros de Jesús. Jesús ya no pudo entrar a la ciudad por causa de las multitudes que le empezaron a seguir. Y de las autoridades también que estaban molestas. Entonces lo primero que les dijo es que no se difundiera más esa información. Y en segundo lugar les dijo que le dieran de comer a la niña. Y quiero decirte, no, la niña no se había muerto de hambre, no era eso lo que estaba pasando. Lo que pasa es que había judíos que creían en la resurrección. Pero creían que después de la resurrección la gente era espíritu o iba a ser espíritus. Ellos suponían pues que los espíritus tampoco comen. Y aquel milagro pues era un testimonio vivo para el pueblo que decía ser pueblo de Dios. Y con este final feliz es como Marcos concluye la historia de estos 2 milagros. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Los que creemos en el poder de Dios, también experimentamos la enfermedad y la muerte. Creo que tú y yo en algún momento nos hemos enfermado y hemos visto gente morir que aún conoce a Dios. Y cuando nos vemos envueltos en este tipo de problemas, Dios nos invita a creer, pero no creer parcialmente, porque podemos creer que Dios sana,
Pero se nos dificulta mucho más creer cuando se trata de la muerte. Porque muchas veces vemos a Dios desde una perspectiva meramente humana. Pensamos en las capacidades de un médico que puede tener control sobre la enfermedad, y es claro que es control parcial, ¿no? Y solamente sobre algunas enfermedades. Pero asimismo también podemos entender que un médico no puede tener control sobre la vida. Y estamos en lo correcto, realmente así es. Respecto a las capacidades del ser humano, no puede uno tener influencia o tener dominio sobre la muerte. Pero como lo decía al principio, la enfermedad y la muerte no son un problema para Dios. Ni la enfermedad ni la muerte son problemas para Jesús. Su problema, vuelvo a decirlo, fue el pecado, porque eso fue lo que lo hizo entregar su propia vida. Y lo digo en tiempo pasado, o sea, lo hizo en el pasado, entregó su propia vida. Pero ninguna otra cosa ha sido difícil para Dios. Entonces mi oración es que nunca sufras el dolor de perder un hijo. Pero si llegara a suceder, quiero decirte de parte de Dios, no temas, cree solamente. Porque esta historia nos muestra que si tenemos fe, podemos pedirle a Dios por estas cosas. Dios puede resolver tu problema aunque se trate de la muerte. Dios no es hombre, no es médico solamente, es Dios. Y Dios puede resolver tu problema aunque se trate de la muerte. 2 veces a nosotros nos ha tocado rogarle a Dios orando por casos así, y Dios ha sido bueno. Los que tienen con nosotros más de 20 años recordarán a un niño que se ahogó en una cubeta de agua de esas para trapear, un niño de 1 año aproximadamente, y de un hombre infartado de 60 y tantos años, y los dos ya sin signos vitales, milagrosamente fueron reintegrados a la vida por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque nos aferramos a creer las promesas de Dios. Y ahí está la invitación, no temas, cree solamente. Ojalá y no nos toque esto, pero la invitación de Dios es no temas, cree solamente. Que Dios te bendiga y nos vemos aquí el próximo jueves con mi esposa y el domingo nuevamente con su servidor. Hasta luego.